Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Aire de Campo hasta las 10 de la mañana. Estás en la TV Pública. Gran fin de semana para seguirnos todos. Sábado y domingo completo, porque en gran parte del país llueve, hace un poco de frío, está feo. Pero nosotros acá hasta las 10 con este gran equipo. ¿Cómo le va Antonella Piersanti? Bienvenida, buen día. Buen día, feliz sábado. Feliz sábado. Muy bien. Feliz de estar acá. Y en vivo en la TV Pública. En vivo, un honor, un lujazo. ¿Cómo le va, David Miazo? Bienvenido. Muy bien, y un gusto estar acá en la dupla con Anto, que siempre estamos uno o el otro. Y un gran sábado, no sé si tenemos más imágenes de afuera, en un minuto lo vamos a tener, porque es, mirá, así está Capital Federal. Hermosa para mí, que me gusta este tipo de clima, con esto de la ciclogénesis. Mirá el viento, me dicen en producción, no es tanto, chicos. La gente que le gusta los días soleados y con 25 grados es para una época del año. A mí este clima me gusta, sin que haga daño, por supuesto, ¿no? Bueno, es el segundo fin de semana de la primavera, oficialmente hablando, y está inestable. ¿Qué es la ciclogénesis, Antonella? La ciclogénesis tiene que ver con el viento, con las lluvias y un periodo que, por ejemplo, en esta zona, como es la zona de Buenos Aires y la capital, también se registra con más frecuencia en el último periodo. Por ejemplo, en las zonas montañosas va a haber muchísimo viento, la zona de Cuyo, por ejemplo, pero viento sonda, un viento más seco. Acá tenemos humedad, lluvias y viento que, de hecho, en la capital federal se empezó a sentir el jueves. No sé si lo notaron a la noche en las calles, esos remolinos que empiezan bien bajos, por así decirlo, esperando un colectivo, lo que sea, uno ya notaba que empezaba a cambiar, total. Bueno, pero esta semana también fue de mucha ciclogénesis a nivel económico. Ni hablar. Vamos a, no te rías, Antonella, esto es Argentina. Hoy vamos a discutir, Miazo, me parece, usted y yo. ¿Puede ser o no? Podemos discutir, pero... Lo veo muy elegante, se ha cambiado el peinado. Eso es bueno, ¿no? ¿Te cortaste el pelo? Sí, se ha cortado el pelo para estar en vivo en la TV Pública. Buena época la primavera para cortarse el pelo. Bueno, Argentina, increíble la semana que hemos pasado con, que entiendo yo, ganadores y perdedores por lo menos por ahora. Sí, hemos tenido noticias que tranquilamente un país tiene en todo un año. Cerramos el viernes de la semana pasada con un Banco Central que en 3 días había vendido 1.100 millones de dólares, que nos estábamos preguntando qué iba a pasar con las bandas. Arrancamos el lunes a primera hora antes de que abra el mercado con anuncios sobre retenciones, baja temporal de retenciones, anuncios de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, después reunión. Eso fue impresionante, ¿eh? A mitad de semana la comunicación de Estados Unidos pidiendo por las retenciones de Argentina, pero me parece interesante, diría yo, el tema de haber despertado el lunes con el tuit en X de Manuel Adornis, vocero presidencial, anunciando las retenciones. Y a mí me parece que ahí hay una primera foto que es interesante resaltar y es el tema de un gobierno buscando dólares pero bajando impuestos. Pero después lo vamos a repasar, ¿eh? Hicimos una gran entrevista, porque esta semana lo ameritaba, con Sergio Iraeta, que es el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Mirá lo que decía en esta primera parte. Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, gracias por estar en Aire de Campo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por invitar. Bueno, qué semana, ¿no? Si arranco pensando que el lunes, antes de las 8 de la mañana, en X, Manuel Adornis, vocero presidencial, nos sorprendía a todos los que estamos dando vuelta y trabajando, o no, directa o indirectamente, en lo que es el ecosistema agropecuario con retenciones cero. A mitad de semana, diría lunes y martes, en las liquidaciones yendo a buscar el techo de 7.000 millones de dólares. Creo que fue el miércoles un X también, un tuit del gobierno de Estados Unidos pidiendo o hablando sobre el tema de retenciones. Y terminamos la semana con el techo, con el cupo, mejor dicho, con el cupo en cuanto a monto, los 7.000 millones de dólares, completo. Y antes de entrar al color de esa situación, te pregunto sobre tus sensaciones al respecto de esta semana. Bueno, como acabas de decir, perfectamente una semana muy movida. Sí. El lunes, la verdad que la noticia fue muy positiva. Después del tuit, la sensación era que se había tomado una determinación que era realmente positiva. De hecho lo fue. Después, bueno, lo que más sorprendió es la velocidad con la que se presentaron las declaraciones juradas de venta al exterior y que terminaron con el cupo de 7.000 millones de dólares.
Así todo, los productores que pudieron, captaron, o sea, lograron, digamos, negociar por prácticamente 1.800 millones de dólares. Sí. Durante esos 3 días, que duró, digamos, lo más positivo en términos comerciales, si vos me decís, para el productor, que fue pasar de una soja de 292, 293 dólares que queda en el viernes, que es un acuerdo patente, ¿viste?, a tener la posibilidad de colocar una soja a 360, 365 dólares el martes, o lunes a la tarde y martes también. Por supuesto que fue corto, no hay duda que fue corto porque se cumplió el cupo de una manera, la verdad, que rapidísima. La medida en sí es una medida que va en línea con lo que viene haciendo el gobierno desde que inició, y va en línea con la baja de los impuestos al sector agropecuario. De hecho, estamos en retenciones cero, ¿viste?, en economías regionales, en vaca, en cerdos. Venimos de una reducción parcial anunciada en Palermo. Venimos de un 20% abajo las retenciones. Y bueno, esta medida, es cierto, fue más puntual, fue temporal, ¿viste?, que la gente también reclama un poco eso, y tiene mucho sentido, ¿viste?, el hecho de que la gente considera que la temporalidad no es tan beneficiosa. Pero estas medidas también se toman con muchísima responsabilidad fiscal, y por eso se hacen de manera temporal. Lo que no significa que eventualmente estas medidas, bueno, en algún momento adquieran el carácter de permanente, claro, como es la baja del 20% aplicada. 2 cosas me llamaron la atención. La primera, la sorpresiva, porque levanté los teléfonos y vos sabías. No, nadie sabía nada, ¿no? Lo primero es eso, la sorpresa de la noticia, que entiendo, lo escuchaba esta semana Juan Paso hablando sobre la confidencialidad que tiene este gobierno para las medidas, las no conversaciones que existían en otros momentos en otros gobiernos. Y por otro lado, la discusión que se va a abrir con el tema del cupo. Si bien vos decís que el productor pudo capturar entre 1.700 y 1.800 millones de dólares, sin lugar a dudas quedaron en el camino productores. Pero esa discusión es una discusión abierta ahora de cara entre los productores y los exportadores. El gobierno cumplió su función, entiendo yo, ahora te lo voy a preguntar, sobre la macroeconomía, pero deja esa discusión. ¿Crees que los exportadores y productores se van a poner de acuerdo para que el productor tenga la sensación de no haber quedado afuera de este momento histórico, las retenciones cero? Sí, esa es la idea. La idea es que el mercado se ordene, el mercado se acomode. Quizás estos primeros días fueron muy, muy disruptivos, en todo sentido, pero yo creo que una vez que se estabilice el mercado, bueno, por supuesto que es un tema comercial, sí, pero yo creo que ahí ya se van a balancear exportadores con productores, que en el fondo son los que hoy tienen la mercadería que los exportadores van a tener que salir a conseguir para cumplir con las declaraciones juradas. Qué interesante, ¿cómo juega? Porque en esto de conseguir, recordemos a la audiencia que este cupo que alcanzaron los exportadores, la ley permitiría hacerlo sin el físico y le da más de 360 días para conseguirlo. ¿Cómo juega ahí el tema de la ley Raimunda, digamos? ¿Es así? ¿No es así? Bueno, es un tema de interpretación. Yo lo que te diría es que acá lo que está claro es, lo dijiste al principio con el tema de la información. Nadie sabía que iba a ocurrir esta medida, no, hasta que salió el tuit, y encima la medida fue para abajo, no fue para subir las retenciones. No sé si me explico, fue al revés que lo que ha ocurrido en otras épocas. Pero yo creo que el tema, digamos, hay 2 cuestiones respecto de esta decisión tomada. Una es que en términos macroeconómicos se logró el sentido de la medida. El hombre de campo lo sabe, o sea, si no estás ordenado en términos de inflación, de tipo de cambio, de banda, ¿cómo se llama?, de brecha cambiaria, sí, y demás, todo lo demás te sirve relativamente poco. O sea, la competitividad que vos conseguís con una economía ordenada es muy superior a la que tenías, ponele, hace 2 años o hace 3 años, en términos de competitividad. Por supuesto que no están ayudando los precios internacionales, estamos de acuerdo, nos pasa a nosotros y le pasa a todos los productores del mundo, pero lo que yo quiero que quede claro es que esta medida, que puede estar opinada por algunos, en el fondo va en línea con lo que quiere el gobierno, que es
bajar el costo impositivo del campo. Y en ese camino estamos. Y va a ocurrir, porque lo dice el presidente, porque lo dice el ministro de Economía, porque lo dice todo el equipo. Voz autorizada y único medio con el que habló, así que estamos contentos y orgullosos de estar en la TV pública. 2 o 3 perlitas que quiero discutir con David y me parecen interesantes. Una medida absolutamente sorpresiva para todos. Miren que nosotros andamos en este ecosistema de la información agropecuaria y nadie lo sabía. Creo que ahí hay una gran diferencia con gobiernos anteriores y el manejo de la información. El gobierno sale realmente exitoso con el tema de conseguir dólares. Estamos hablando de menos de 48 horas, 7.000 millones de dólares. Y la respuesta, y la tercera que para mí también es fundamental, es la respuesta del campo. Un apéndice a esto, que es lo que voy a discutir con David, es cómo se abre la discusión del traslado de esos 100 dólares aproximadamente extras que tienen que ver con la baja de retenciones y quién debería cobrarlos o quién no y cómo se reparte esa torta. David. Bueno, por un lado lo que dijiste, una medida efectiva en el sentido de lo que buscaba el gobierno de traer los 7.000 millones de dólares, que creo que hasta para el propio equipo económico fue sorpresivo que se cumpliera en solo 3 días. Y después de ahí se abre la discusión de la transmisión de precios del exportador al productor, que es lo que ha generado cierta frustración entre los productores al terminar tan rápido la medida. Para redondearlo en números, el precio al productor el viernes pasado, el viernes de la semana anterior, era de 290 dólares. El poder de pago del exportador sin retenciones era de 390 dólares. Y estos son los 100 dólares de mejora que tuvo en el poder de pago el exportador, que básicamente eran los 100 dólares que capturaba el Estado a través de los derechos de exportación. En lo que vimos en el mercado esta semana, arrancó el primer día en 360 dólares y terminó el último día en 40 dólares. Con este último valor de 360 dólares y terminó en 340. Con este dato, lo que por ahora podemos ver en esta primera semana de mercado es que de los 100 dólares de mejora que tuvo el exportador, el primer día trasladó cerca de 70 dólares y ya los últimos días trasladó cerca de 50 dólares y esa es un poco la discusión desde los productores que dicen, bueno, me debería haber trasladado una mayor parte y el hecho de que se haya terminado tan rápido, de alguna manera, dificulta esa transmisión de precios. Bienvenida a la discusión de libertad de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Oferta y demanda. Los exportadores ocuparon el cupo de exportación con un gran vacío de físico. ¿Qué quiero decir? Van a salir al mercado a buscar ese grano. ¿Quién está con ese grano en sus hilos bolsas? Los productores. Invito a esos productores a que defiendan su producto también. Es una discusión entre exportadores y productores. Argentina ya ha pasado por estas cuestiones, algunas se han resuelto, otras no. Esta es una nueva discusión, es una buena discusión porque ante la falta de dólares se ha bajado un impuesto y no se ha subido. Me parece que eso es interesante. Lo escuchaba Nicolás Pino anoche en una entrevista que un poco decía esto, bueno, ahora hay que mirar para adelante. ¿Es perfectible la medida? Absolutamente, todo es perfectible. Pero bueno, muy novedoso. Y ahora vamos a tratar de entender toda esta situación recorriendo la semana en X, ¿no? Sí, ¿no? El camino de la comunicación de este anuncio. ¿Dónde estabas el lunes a las 7:30 de la mañana, cuando 7:50 AM, cuando Manuela Dornis tuiteaba? Para mí son las 12 del mediodía, a las 7 de la mañana de un lunes, porque empiezo a trabajar muy temprano cuando vos seguro estás durmiendo, 4 de la mañana ya estoy trabajando. La pregunta es dónde estaban ustedes y me interesa saberlo porque esto marcó no solo el ritmo del día, sino de la semana y posiblemente de los días que sigan, Sin ¿no? dudas. Amanecer del lunes 22 de septiembre, estamos hablando de el anteúltimo lunes del mes, donde esto publica Manuel Adorni. Algo que está bueno recordar para quienes se suman, nos descubren, es que la red social X, que anteriormente se instaló y se conoció como Twitter con mucho éxito, hoy es clave en la comunicación ejecutiva del mundo. Acá se expresan muchísimos anuncios oficiales. Él publicó esto que estamos viendo: la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos. No lo vamos a permitir. Es también un sello del propio Manuel Adorni. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este periodo, hasta el 31 de octubre, habrá retenciones cero para todos los granos. Su sello totalmente patentado. Fin. Fin. 2 horas después, lo siguiente. otro. Esto es lo que publica y continúa Adorni en una mañana
que replicó y trajo enseguida repercusiones. El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones ceros también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de este 2025. Este es el único gobierno que ante las adversidades responde bajando impuestos. Fin, insisto, es el cierre de toda publicación y mensaje de Manuel Adorni. Esto es muy relevante para traerlo al principio del lunes hacia acá, porque también, por ejemplo, desde la Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa aclaró cuál es la situación para las carnes distinto a lo que corresponde a los granos, ¿no? Mientras vamos al miércoles, David. No, simplemente agregar, bueno, uno, lo que acabas de mencionar, que el ciclo de las carnes es distinto, porque no es que tenés carne en stock que podés automáticamente exportar, por un lado, y por otro, que si bien la baja de retenciones para granos quedó sin efecto, que ya lo vas a mostrar, esta no, porque para carnes no había un cupo de 7.000 millones de dólares, así que esta sigue vigente hasta el 31 de octubre. Sí, que permitime esto, David, como nuestra palabra más que autorizada en la economía, tampoco es el mismo volumen económico para el sector de las carnes, de la exportación de carnes, que sí para lo granario, ¿no? Acá está la gran diferencia, por ende está vigente, lo reconfirmamos. Ahora vamos al miércoles. Claro, ¿no? Después de esta palabra, que así se conoció la noticia, llega el Ministerio de Economía en su cuenta verificada, oficial, donde publica lo siguiente con esta plantilla, donde así señalaba que el Gobierno Nacional estableció retenciones cero para las exportaciones de las cadenas de la carne, incluyendo las especies bovina, avícola y equina, el sector de la producción de carne de los caballos, hasta el 31 de octubre del 2025. La medida busca potenciar un incremento de las exportaciones y del ingreso de divisas, aliviando, ahí desarrollaba mucho más lo que tiene que ver con el mercado y la presión básicamente que empezó a generar todo lo que venía ocurriendo antes de esta medida. Lo explica también, ¿no?, al objetivo y a la génesis y a la esencia de esta medida, dando los detalles. Lo mismo que estuvo escrito queda gráficamente muy claro y destacado para quien tal vez no tenía el tiempo de desarrollar todo el texto. Antes de pasar a la siguiente, una cosa que quiero contarte. Nosotros no lo hemos hablado acá, pero creo que si le buscamos la vuelta lo vamos a hacer, y tiene que ver con la faena, exportación y consumo del equino, del caballo. Argentina tiene una raíz muy fuerte, pero quiero contarte que el mundo, así como come vaca, como come oveja, como come chivo, también el caballo se come, ¿no? Suena bastante fuerte, pero es parte de la alimentación global, y Argentina tiene un negocio muy importante en lo que tiene que ver con la carne equina. Bueno, hasta acá seguimos. Sí, la verdad que, y quería agregar, ahora que estamos en esto, muy importante lo que planteó, ¿no? Y las preguntas que se abrieron en torno al mundo equino a raíz de esta medida. Hasta acá los mensajes oficiales. A partir del lunes empezó un antes y un después en algún punto, porque después llega el récord del tiempo en el cual se alcanza este cupo que, insistimos, tiene, y se aplicó sobre el sector de los granos, no así en las carnes. ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Fiscal, bueno, ARCA informa que se ha alcanzado la registración del cupo de 7.000 millones de dólares. Permítanme la fecha, 24 de septiembre, recién estábamos en el 22, estábamos en el lunes. 24 de septiembre, así llega la noticia, con lo que nosotros hoy contábamos en nuestras declaraciones y graph televisivos, la importancia de las declaraciones juradas, ¿no?, que es así como se operan las exportaciones. A partir de ahora solo podrán registrarse las declaraciones juradas de venta al exterior bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025, es decir, quedó... Déjamela 30 segundos más a la placa, Tano, y quiero hacer hincapié en DJB, que tiene que ver con las declaraciones, y vamos a pelotearlo si querés, David, y tiene que ver con que es legal lo que pasó, absolutamente legal. ¿Se puede aplicar la ley Raimonda? No, no se puede aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Los exportadores pueden pueden ratificar ese cupo sin el físico, tienen que luego, como te decía hace un ratito, ir a buscarlo al mercado. Esto es una práctica, no sé en cuántos lugares del mundo se hace de esta manera, pero esto le sirve a los exportadores y al gobierno sin lugar a dudas. En este caso lo pone al productor en esta discusión nueva que te digo de, bueno, yo elijo si te vendo el producto, si está a 340, a 360, a 280 o a lo que sea. Pero he leído algunas cosas de que la posibilidad de que esto se caiga porque no es legal, no, eso no existe. Los exportadores están en mitad tranquilos porque consiguieron su negocio, y en mitad tendrán estas discusiones nuevas de cara a los productores. David.
Simplemente sumarte que estas cuestiones que nos parecen raras, que la liquidación, que la declaración, en un ratito vamos a tratar de aclararlas con una placa que les dimos a llamar El Camino de la Soja, para tratar de explicarle a la gente un poquito cómo es todo este proceso desde el productor hasta la exportación y que se entienda bien por qué estas distintas discusiones. Bueno, esta publicación desde Arca convocó a que Juan Paso sea muy buscado y también hable con la prensa y así lo hizo. Bueno, última publicación fundamental que queremos compartirte, más allá de la discusión típica, ¿no?, de las redes sociales y más en los últimos años. Manuel Adorni titula y publica así, 25 de septiembre, estamos hablando 11 menos 20 de la mañana, en el horario en el cual lo hace. El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo. No se refirió a lo granario, fin y el punto, ahí el punto definitivo, en su publicación. Acá trajo luz sobre las dudas y es por eso que desde la Mesa Nacional de las Carnes también reforzaron la publicación de Manuel Adorni, porque se generaron confusiones, sobre todo en la opinión popular y en la opinión pública, ¿no?, y en los productores que se hacían algunas preguntas, así que esto quedó aclaradísimo. ¿La acompaño? ¿Cómo no? Gran informe, Antonella querida. ¿Querés que tu motor rinda como el primer día? Ponele siempre lo mejor y para eso está Infinia Turbo Clean, un combustible que no solo potencia tu auto y te rinde más kilómetros por litro, además te cuida el motor de verdad, porque su tecnología limpia el sistema de inyección alargando la vida útil del motor y te da más kilómetros por litro. Esto le sirve a usted que está todo el tiempo con la eficiencia y la eficiencia, señor Meazza. Por eso ponerle lo mejor es poner más potencia, más autonomía y más limpieza. Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Quédate con nosotros, ya venimos. Gracias por seguir con nosotros en Aire de Campo. Mirá cómo está Capital Federal y alrededores, bueno, todas las provincias alrededor. Y veo La Rosa al lado de la Facultad de Derecho, que tengo una historia muy linda para contar. No va a ser hoy en vivo acá en la TV Pública, sí un próximo sábado. Joaquín, hoy es el Día Mundial del Turismo. Mirá. Atención, para también recorrer la ciudad con estas condiciones. Es un poco más adverso, pero ¿por qué no hacerlo? No, si existe el paraguas, el piloto, los autos tienen techo. Goma. No pasa nada. Hay que recorrer Capital Federal y las distintas ciudades con llambias también. Bueno, lo tenemos conectado al señor Daniel Aprile. No sé si nos está escuchando en este momento. Bienvenido a Aire de Campo, Joaquín? Dani, querido. Muchas gracias, un beso para vos y para todos el equipo. Muy bien. Bueno, gracias por sumarte a la distancia con los compromisos que tenés. Pero era imposible que te quedes afuera con semejante cantidad y calidad de información. Así que te voy a hacer la pregunta que trabajamos acá hace un ratito con el equipo y tiene que ver tu balance, tu pequeño balance de esta semana. Mira, me parece que esto hay que salir un poco de la parte sectorial, salir un poco y levantar la vista y mirarlo desde otro lado, ¿no? David mencionaba recién algunos valores acerca de cómo abrió y cerró la semana en cuanto a los precios de la soja. Yo te diría que habría que mirar también el logro del gobierno, que fue contener al dólar, ¿no?, que es la madre de todas las batallas y mucho más en clave electoral, ¿no?, en este tiempo en el que todo empieza a ser mucho más efervescente, mucho más eufórico. Y me parece que la clave de todo esto estuvo en que el gobierno armó una estrategia para contener al dólar que había cerrado la semana, ya que David tomó los precios de la soja, yo te diría que tomó los precios del dólar, ¿no?, que es una de las variables más importantes de la economía a nivel país. El gobierno logró controlar el dólar, que estaba por encima ya de los 1.500, y lo llevó al cierre de ayer a 1.350, con lo cual eso genera muchísimo, pero muchísimo impacto. Por ejemplo, contener al dólar y evitar el pass-through, que es el pase después eso a precios. Así que, por un lado, me parece que ese es el gran logro de la economía que consiguió el gobierno en tiempo récord, también como ocurrió lo de las retenciones, pero me parece que ahí tenés que mirar como uno de los logros más importantes, pero no solamente para la economía, sino para el gobierno, insisto, en una semana que ha sido muy, pero muy compleja, donde otro indicador, que es el riesgo país, también había llegado a los 1.500 puntos y hoy por hoy se ubica muchísimos números por debajo. Te diría que está mucho más cerca de la mitad y empezar a tomar el sendero de la regularidad como tenía antes de que comenzara toda esa efervescencia preelectoral a lo que ha sido la elección en la provincia de Buenos Aires. Así que, en primer término, digo, saliendo un poco más del sector agropecuario, te diría que eso es lo más importante. Y además, sinceramente, y esto ya sí es opinión, creo que los productores deberían mirar ese punto también, porque del otro lado, lo que nos espera, si no, después del 26 de octubre, es mucho más
posibilidades de que volvamos a los esquemas Claro. que ya sabemos cuáles son, ¿no? Ahí, Los Dani, esquemas, los de distintos tipos de cambio, brecha cambiaria, etcétera, etcétera. sí, ahí Dani también me parece muy interesante, ahora voy con vos, David, analizar esto de los productores y la posibilidad, lo decíamos hace un ratito, de poder discutir su producto, ¿no? De tener la posibilidad de, por supuesto, no aquel que esté apurado y que tenga que pagar una deuda y que tenga que sacarlo sí o sí, pero sino hacer de su físico su caja de ahorros, ¿no? Pararse sobre el producto y quedarse ahí. Y la otra que me parece interesante, que el productor también puede levantar ese guante, discutámoslo abiertamente, tiene que ver con el mensaje del gobierno de Estados Unidos dándole realmente una relevancia al farmer argentino preponderante. Si Argentina mueve sus variables, a nosotros se nos mueve el mercado. Y ahí, por primera vez en años, yo veo una situación así. No sé si vos la pudiste ver, David, también. Sí, bueno, en relación a lo último que decís, en el acto de decir, por favor, hagan algo con eso. Exactamente, porque recordemos que los productores de Estados Unidos están con cierta situación ya que venía complicada antes por el conflicto Estados Unidos-China, que le pusieron aranceles. Entonces, eso hizo bajar el precio de la soja estadounidense y ahora, como estamos a contraestación, nosotros cosechamos en mayo, ellos están arrancando la cosecha ahora, entonces el esquema de precios, el esquema de comercial de este momento del año es muy importante para los farmers de Estados Unidos y les hizo un poco de ruido que salga una oferta muy significativa de Argentina al mercado que tuvo algún impacto en los precios internacionales, entonces metieron alguna presión en Estados Unidos y eso hizo que en el mismo tuit que el secretario del Tesoro anunciaba el swap de 20.000 millones de dólares para la Argentina, una oración estuviera dirigida a estamos trabajando con el gobierno argentino para darle fin a la eliminación de las retenciones. Dani. Es que, totalmente, es que el otro también juega, ¿no? No solamente lo digo por Estados Unidos, sino también lo digo por China, porque China simplemente dio una frase que fue, voy a comprar soja en la Argentina. Y eso fue lo que enojó muchísimo a los americanos, que sienten que su producción, como decía David recién, bueno, tiene mucha menos relevancia. De hecho, China todavía no le compró ni una tonelada de soja anticipadamente a Estados Unidos cuando lo venía haciendo históricamente. El punto acá cuál es, China va a seguir comprando igualmente en la Argentina y China ya compró un montón de soja en Brasil, que es el principal proveedor de soja de nuestra región. El tema es que las cuestiones geopolíticas, yo justamente hablé esta semana con Enrique Erice, que es uno de los principales analistas que tiene hoy por hoy el mercado, y una de las cuestiones que me mencionaba era exactamente este punto. Vamos a tener que indudablemente empezar a mirar también este tipo de definiciones no solamente en la Argentina, sino también en Washington y en Pekín, y quizá, ¿por qué no?, también en Río de Janeiro, viendo qué hace Lula da Silva, en Brasilia, perdón. Y otro tema muy importante acá es que los productores van a tener que empezar a, por un lado, lo que decías vos, Joaquín, empezar a saber que su mercadería, bueno, que tiene un valor y que el manejo que hagan ellos de su mercadería también puede incidir en los precios, mucho más en el mercado local, porque ahora la exportación va a tener que salir a comprar toda esa soja que se comprometió a vender. Y en definitiva, el que la tiene todavía es el productor, y si el productor la retiene o no la vende en la cantidad que que la industria espera, probablemente el precio se incremente en el mercado interno, como ya pasó en otras oportunidades y como incluso pasa con otros granos, como por ejemplo con el maíz. Y otro tema muy importante, el mercado probablemente cuando los productores empiecen a utilizar mucho más el mercado de futuros y empiecen a manejarse mucho más con ese tipo de herramientas, van a poder sacar alguna diferencia. Lo digo por lo que mencionaron recién desde el punto de vista internacional, porque probablemente en Estados Unidos los stocks de soja no alcancen cuando termine la próxima campaña. Ahí también puede llegar a obtener el productor un diferencial de precio, pero eso se puede obtener manejándose con otro tipo de herramientas financieras. Pero el productor lo va a tener que empezar a incorporar porque el mundo de hoy así lo requiere. Bueno, son las nuevas discusiones de esto que lo marcábamos, ¿no? El productor parándose en su producto, discutiéndolo de otra manera. ¿Vos querías agregar algo? Quería pedir la placa 4 sí, que teníamos preparada para comentar algo respecto a lo que dice Dani. Esta placa no van a distinguir mucho, pero es cuánto se fue vendiendo día a día. Ahí tenemos ese pico de la última semana. En ese pico de la última semana se vendieron cerca de 4 millones de toneladas de soja sobre unas 14 millones de toneladas de soja que comprometieron exportar los exportadores. Esto es lo que dice Dani. Los exportadores se comprometieron a exportar 14 y esta semana le compraron a los productores 4. Queda ahí un hueco o un gap de 10 millones de toneladas que tienen que ir comprando a lo largo de los próximos meses para cumplir con
con los compromisos. Un montonazo de toneladas, muy cortito, Anto, sí. Sí, una pregunta para David, Sí. que también nos explicás, ¿no? Y numéricamente y prácticamente todo esto. ¿Qué puede pasar para llegar y hacerse de esas 10 millones de toneladas con las condiciones y el humor de los productores ahora para los exportadores? Bueno, buena pregunta porque es la pregunta que está abierta. Por un lado, toda nueva tonelada que los exportadores quieran anotar tienen un poder de pago de $290, porque ya tienen retenciones de vuelta, ¿no? Toda nueva tonelada que quieran anotar. De las que ya anotaron tienen un poder de pago de $390. Entonces acá esta es la gran pregunta. Estas 10 millones de toneladas que tienen que salir a comprar, ¿las van a salir a comprar antes de la campaña nueva? Es decir, antes de mayo y sobre todo en estos próximos meses. Si eso fuera así, sí le va a meter una presión de demanda al mercado y va a hacer que los precios se mantengan seguramente en estos niveles que hemos estado viendo estos días. O suban. $340, $350, la verdad que es difícil que suba. Pero, como pueden también, podían anotar, y después lo vamos a explicar un poquito mejor, soja que pueden exportar a lo largo de 360 días, tranquilamente no tienen que salir a originar parte de esas 10. Claro. Ahora sobre el stock que hay, sino sobre la soja que se cosecha a partir de mayo, y eso es lo que de alguna manera descomprime el mercado y nos hace pensar que no vamos a ver precios mucho más altos de lo que ya vimos. Eso lo vamos a ver con detenimiento en un ratito nada más. Ahora vamos a la segunda parte de la entrevista a Sergio Iraeta, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Mira lo que decía. Antes de tu función como secretario, sos productor agropecuario, ¿no? ¿Cómo es tu relación con tus pares como productores, ¿no? ¿Y qué opinan de este gobierno y de tu función en el gobierno? Correcto, sí. Yo la verdad que toda la vida viví el campo y me involucré en la función pública porque entendí que en algún momento de la vida tenía que ver si podía dar una mano entendiendo la problemática del campo y yendo al gobierno a proponer soluciones para el campo. Es evidente que todo no se puede, es básico, todo no se puede, pero para llegar al todo tenés que empezar por algo. Y yo creo que este gobierno ha empezado por algo, por bastante. Por lo pronto, en términos de enfoque de lo que es la política agropecuaria, sin cupos, sin prohibiciones, bajando aranceles, bajando retenciones. Eso te da la pauta de la mirada que tiene este gobierno respecto del campo. Todo no se puede, pero para el todo tenés que empezar por algo. ¿Lo sentís cercano al campo este gobierno? Te pregunto esto porque sos de andar mucho, tenés un lenguaje muy campero, la gente se acerca a charlar con vos. Por supuesto entiendo que en esas conversaciones también hay quejas y reclamos continuos y es interesante entender vos como interlocutor entre el gobierno y el campo cuál es la situación, qué le respondés a esos reclamos, cómo marcás un poco más de paciencia, cómo relevás temas tan importantes. Sí, te diría que la posibilidad de entender el problema del otro te resulta mucho más, te hace mucho más sencillo en tratar de encontrar una solución en términos de política, ponele. El productor agropecuario, cuando yo hablo con los productores, todo lo que me plantean a mí ya me ha pasado, o sea, me ha ocurrido. Entonces, lo entiendo, lo comprendo y lo metabolizo. Nosotros, viste, con el equipo de economía somos realmente un equipo. Entonces yo transmito toda esa problemática al equipo de economía. El equipo de economía está en una cosa, viste, muy potente que es ordenar la macroeconomía de la Argentina. Venimos realmente del desquicio. Eso se está ordenando, no hay duda de que se está ordenando. Bueno, eso genera políticas que al sector lo favorecen también. Bueno, mi trabajo es el de metabolizar lo que ocurre en la macroeconomía, transmitírselo a los productores y viceversa. ¿Y cómo es tu peso, digamos, tu relación con economía? ¿Cuánto gravita la Secretaría en las decisiones que se toman? Yo te diría que gravita bastante, porque de hecho hoy tenés un 20% menos de retenciones que las que tenías en soja, por lo pronto, y cereales, que las que tenías al principio de la gestión. Tenés 0 en vacas, 0 en chanchos, 0 en economías regionales. Todo eso es conversación de agricultura con economía. Todo eso es conversación. ¿Cómo es tu relación con la mesa de enlace? Excelente. En términos personales, excelente. Yo entiendo que la mesa de enlace tiene una función,
que es una función gremial, una función de representación, y que ellos levantan los puntos que consideran que hay que corregir. Y yo los entiendo y digo, bueno, pero esto está dentro de un marco, dentro de un contexto, y las medidas se tienen que tomar para que sirvan para solucionar, pero que también sirvan para el resto de la economía, para el resto del país. Pero en términos personales es excepcionalmente bueno. ¿Conversaron este jueves y viernes pasado sobre el tema de las retenciones y la llegada al cupo de 7.000 millones y demás? ¿Sonaron los teléfonos? No. Estuvimos hablando un montón de cosas. Estamos con el tema del INTA, estamos con un montón de cosas con la mesa de enlace. Y bueno, por supuesto, te vuelvo a repetir lo que te dije al principio. Ellos representan una posición que es gremial, entonces que es lógico que tengan de repente una postura. Pero uno, cuando está del lado del funcionario público, digamos, cuando vos sos un servidor público y tenés que trabajar para todos, que eso es lo que le pasa al equipo de economía, bueno, las medidas las vas tomando en función de que sean beneficiosas para todos. Bueno, yo creo que estas van en ese sentido y muchas de las medidas que se toman para el campo positivas son absolutamente positivas para todos los argentinos. Ese es mi trabajo, digamos, que yo hago con el equipo de economía para explicarles que también las medidas positivas que se toman respecto del campo son medidas que le sirven a todos los argentinos. Te llevo a un tema que, bueno, hasta ahora las retenciones, hasta llegar a esta noticia de retenciones cero y demás, era uno de los temas del año que tiene que ver con el INTA y recién lo mencionaste. ¿Qué INTA quiere la Secretaría de Agricultura? Al INTA, como a todas las instituciones, digamos, que han seguido el derrotero de lo que ha sido la Argentina en los últimos 60 años, lo que necesita es que se ponga en valor, ponerlo en valor, que sea eficiente, que sirva para lo que tiene que servir, para lo cual tiene elementos, tiene elementos humanos, tiene elementos de organización que sirven, y hay otros que hay que actualizarlos, que hay que modernizarlos y que hay que ponerlos en eficiencia, digamos. Y ese va a ser el trabajo que estamos haciendo y que se va a hacer. O sea que la agricultura moderna argentina tiene un INTA hacia el futuro. Tiene un INTA, por supuesto, está vigente, existe. Yo por ahí le he explicado un poco a la mesa de enlace, si vos querés, el primer plan que hubo respecto del INTA y que lo tuvo el Poder Ejecutivo, bueno, no cuadró, no fue aceptado, ¿viste? Es una república, hay un poder legislativo, un poder judicial. Bueno, nosotros nos tenemos que allanar, es decir, bueno, en función de lo que se ha resuelto, vamos a ir con el INTA a ponerlo en valor. Y te aseguro, hablas con la gente del INTA y te dicen exactamente lo mismo. O sea, las cosas, hay mucha cosa para arreglar, y bueno, están en voluntad de hacer eso. ¿Qué pasa con el SENASA, Sergio? Y el SENASA está funcionando bien, es una institución, la verdad, muy, muy respetada, no solo en Argentina, sino a nivel internacional. Que tengamos un SENASA realmente efectivo sirve para poder abrir mercados afuera, viste que es lo primero que te preguntan, que se fijan, y el SENASA es reconocido mundialmente como una institución seria. Y es lo que queremos que siga siendo, una institución seria. Para terminar, me gustaría conversar sobre los planes de apertura de mercados que tiene el gobierno y cómo va a repercutir eso en el sistema, ¿no? Se sabe, sobre todo en economías regionales, en lo personal, caprichosamente llamo a la ganadería una economía regional movediza, pero con una impronta y una idiosincrasia en ciertas provincias. La apertura de mercados, por ejemplo, a la ganadería le ha cambiado la cara. Ahora, por supuesto, disfruta de un año particular, pero ya cuando apareció la vaca china, por ejemplo, le resolvió un problema enorme al ganadero, que era ¿qué hago con mi vaca vieja? Por ejemplo, ¿no? Cuando aparecían las vacas CUT, que son las de último ternero. Ahora, claramente para el sistema agropecuario argentino, y sobre todo si sacás la agricultura y dejás todo el resto, que es enorme y es muy federal, la apertura de mercados es vital. ¿Cuánto están trabajando en eso? Muchísimo, se trabaja muchísimo, hay muchísimos mercados que se han abierto, ¿viste? Durante el último año y medio, mercados que estaban cerrados y se volvieron a abrir, hay mucha dinámica respecto ¿viste? Cuáles son las posiciones que tienen otros países respecto de los requerimientos, todo eso se trabaja, todo eso. Ha venido el subsecretario Chiappi, ha venido de un viaje a China los otros días, hay muy buena predisposición. Vos pensás que también en términos internacionales el comercio está
está en una situación compleja, ¿viste? Sí. La situación de Estados Unidos, del resto del mundo. Bueno, y eso tal vez nos obliga a ser más trabajadores y más serios en términos de ir al mundo a vender nuestros productos, que es lo que nos va a sacar, en definitiva, del pantano o del estancamiento, si vos querés. Muchas gracias, Sergio. Te agradezco mucho a vos. Dos cosas muy interesantes que surgieron, aparte de todo el mundo, retenciones y esta semana, lo que quiere, cree y piensa el gobierno sobre INTA y SENASA. INTA sí, SENASA sí. Dani, querido, muchas gracias por habernos acompañado vía Zoom en este sábado tan especial y en vivo. Buen fin de semana y que descanses. Gracias, Joaquín. Gracias. No nos olvidemos que el productor obviamente tiene mucho derecho y está en su derecho de seguir exigiendo que se quite este impuesto que son las retenciones, que es lo más distorsivo que tiene. Nosotros hemos hablado mucho de este tema, así que el productor va a seguir insistiendo. Lo que vamos a ver seguramente la próxima semana es que el campo va a reclamar que esta medida continúe de alguna manera. Sinceramente no lo veo tanto. Y no nos olvidemos lo que dije al principio, que el gobierno logró contener un embate muy fuerte, Sí. que controló el dólar, que controló el riesgo país y que tenemos un país mucho más normal que hace 2 años. Hay un montón de cosas para mejorar, sin ningún lugar a duda. Ojalá que el productor también vea eso. Gracias, Dani, querido. Bueno, muy Un abrazo. interesante. Seguimos en la TV Pública en vivo. Quédate que queda el tercer y último bloque. Tenemos mucha información de la mano del señor David Meazzo. Ya venimos. Maxentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adamá. Gracias por seguir con nosotros acá en la televisión pública. Acordate que tenés una gran programación sábado y domingo y que podemos charlar la semana en @TV Pública. Señor Meazzo. Ahora vamos a ir a repasar rápido lo que fue la medida y por qué muchas de las cosas que contamos y el camino de la soja para entender un poquito cómo es todo este proceso. Así que vamos a primero mostrar de esta baja muy corta. Se anunció derecho de exportación cero hasta el 31 de octubre o 7.000 millones de dólares, lo que sucediera primero, y claramente sucedió primero lo del cupo de 7.000 millones de dólares, por eso terminó durando 3 días. Sí. Los exportadores debían liquidar, según lo que dijo el decreto, los dólares en 3 días. Por eso, en 3 días de presentada la declaración jurada de venta al exterior, por eso es que empezamos a ver todo este flujo de dólares ya durante esta semana y que ya se va a terminar entre lunes y martes. Modificación porque antes, entiendo yo que los exportadores tenían 15 días para liberar o entregar esos dólares, ¿no? Eso se modificó con este decreto a 3 días. Claro, lo que fue la baja temporal Sí. que tuvimos entre fines de enero y fines de junio tenía un plazo de 15 días. Ok. ¿Qué pasa? Ese plazo de 15 días quedaba un poquito largo para este plazo de 30 días hasta las elecciones. Entonces es por eso que en la medida incluyó solamente un plazo de 3 días y son los dólares que han estado ingresando estos días y el mercado financiero va a estar siguiendo muy de cerca cuánto de estos dólares, de estos, en realidad son 7.000 que tenían que ingresar el 90% de esas divisas en el plazo de 3 días, por lo tanto son 6.300 millones de dólares. ¿Cuánto de eso compra el Tesoro? ¿No? Porque esas divisas las venden en el mercado de cambios. Claro. Las puede comprar un privado, un importador, las puede comprar un banco para vendérsela a la gente que lo está comprando por home banking, algo por el estilo, pero el mercado va a estar viendo cuánto cobran del Tesoro porque te queda todo el mes hasta las elecciones, para ver si se quedó con algo de poder de fuego. Podían registrar exportaciones hasta 360 días. Esta fue una de las cuestiones centrales que hace que los exportadores no estén tan apurados a comprarle soja a los productores, porque pueden embarcar incluso soja nueva, que me refiero, la soja que se va a cosechar en mayo del año que viene. Y se sumó una flexibilización, justamente por resolución de la Secretaría de Agricultura, que les dejaba reprogramar embarques de lo que se había registrado antes, como para liberarles un poquito o facilitarles un poquito el camino a los exportadores que no estuvieran tan apurados de embarcar ahora. Entonces, esto un poquito cómo fue la medida para repasarlo un poquito. Y ahora vamos a ir al camino o a la ruta de la soja para explicar bien fácil cómo es el proceso. Esto de acá arriba es el camino físico de la soja de alguna manera, ¿no? Y lo de abajo es el camino financiero para entender muchas de estas cuestiones que fuimos diciendo. El productor cosecha la soja, ¿no? A esa soja la puede guardar en un silo bolsa en su campo o la puede entregar, por eso el camioncito,
al acopio o al exportador. Un bitren es eso, ¿eh? Por lo que veo, puse un bitren. Sí, no, en realidad no, pero sí. Por eso este es el proceso de entrega, donde entrega esa soja al acopiador y o al exportador. ¿Por qué digo entrega y no digo vende? Porque el productor, en el mercado granario, el productor puede entregar sin fijar un precio. Interesantes. Por eso, muchas veces se habla de saldo a fijar o de fijaciones, porque no necesariamente van de la mano la entrega física del momento en el que se le pone precio a esa mercadería. Y entonces de ahí salen algunas de esas cuestiones como fijación o saldo a fijar. ¿Saldo a fijar qué es? Lo que se entregó pero no se le puso precio. El exportador, o el acopio, después se lo manda al exportador, después el exportador declara la exportación. Esto es distinto a otros sectores que son más libres en realidad, y esto viene por la existencia de los derechos de exportación, que hay un registro donde el exportador tiene que decir, declaro que voy a exportar X cantidad de soja en tal momento del año. Soja o harina de soja o aceite de soja o maíz o lo que fuera. Hay una declaración, que es esa DJB que vos mostrabas antes, que son las declaraciones juradas de venta al exterior. Esto existe principalmente porque existen los derechos de exportación. De lo contrario, en cualquier otro país del mundo no tenés que declarar nada. Embarcás cuando vendés y punto. Entonces, eso es lo que hicieron los exportadores en 3 días. Declararon exportaciones para los próximos meses, que no tienen que ser la semana que viene esas exportaciones, pueden ser en octubre, noviembre, en diciembre, en cualquier momento del año, declararon que iban a exportar. Y después de esa declaración viene el embarque efectivo, que es subir toda esa soja, tanto de nuevo en poroto o previamente transformado en harina y aceite, a los barcos, que es alguna de las cuestiones que estos días se circularon como noticias, que China compró tantos barcos, que India compró tantas toneladas. Bueno, eso es ya, digamos, el productor le entregó la soja al exportador, el exportador declara que va a exportar y después viene el negocio de exportación. ¿Cuántos de esos barcos van a ir a China? ¿Cuántos de esos barcos van a ir con aceite a India o lo que fuera? Entonces, recordemos, cuando anota, tiene 360 días para hacerse de ese grano, que también es un tiempo, casi un año. Exactamente, bueno. 10 meses. Esa es la razón principal por la que decíamos, explicábamos hace un rato. Eso hace que los exportadores no estén obligados a comprar la soja del stock que queda. A los productores, previo a todo esto, le quedaban 18 millones de toneladas de soja. Lo que declararon los exportadores para exportar son cerca de 14 millones de toneladas, pero esto de que puedan declarar exportaciones que tienen un plazo de 360 días para embarcarlas, es lo que hace que no estén tan apurados o no estén limitados a comprar toda esa soja ahora de lo que queda en stock de esta última campaña, sino que tranquilamente pueden comprar de mayo en adelante, que es cuando se cosecha la nueva campaña, que veremos cómo nos acompaña el clima, pero estará en torno a las 50 millones de toneladas. Y si el clima en su primera parte acompaña, que ya lo está haciendo, Argentina va a superar los 50 millones de toneladas probablemente de soja en la próxima campaña. Argentina va a estar muy firme en el maíz también, pero bueno, insisto que los porotos se cosechan cuando se levantan del campo, no se cuentan antes. Como los huevos. Quiero decirle que esa soja está muy bien, que es cierto, tiene 3 porotos la soja argentina, en otros lugares del mundo tiene 4 porotitos adentro de menos densidad. Quiero contarte que un silo bolsa más o menos guarda unas 200 toneladas. Quiero contarte de soja, por ejemplo. Un camión transporta 30. Exacto. Quiero contarte que son más o menos 7 equipos, como se llama en el campo, que cargan soja de vuelta de un silo. Cosas que está bueno que sepas, ¿no? Buenísimo, espectacular. Y ya que estás sumando datos de color, Argentina exporta más harina y aceite de soja que poroto de soja. Recién ahora se está exportando mucho justamente por el conflicto Estados Unidos-China, que China viene a demandar poroto acá, de lo contrario siempre exportamos gran parte transformado. Y si querés ahora pasamos a la parte financiera o al dinero. ¿Me puedo mover acá? Los cámaras no me retan. Mientras no me atropelle, mira, usted puede hacer lo que quiera. Vamos acá abajo. Sí. No, perdón, no la otra placa. La anterior. La que estábamos. Vio lo que genera, Miazo, no se mueva tan rápido, por favor. El exportador, una vez que embarcó y todo, cobra dólares, por eso está verdecito. Sí. Cobra dólares.
Ahí entra lo que se conoce como la liquidación. Por eso estamos hablando de lo que fue la declaración de exportación, que tiene que ver con lo físico, y esta es la liquidación de esos dólares. En Argentina, todos los exportadores están obligados a vender los dólares. No se pueden quedar con los dólares de lo que exportaron. Y eso es lo que se llama la liquidación de las divisas. Entonces, cobra dólares, liquida esas divisas, vende esas divisas, como decíamos recién, en el mercado de cambios, que lo puede comprar otro demandante privado, un banco, un importador, y ahí se pagan los derechos de exportación. Entonces, el exportador ahí cobra $400 por tonelada, estoy redondeando, Más o menos, sí. La liquida, ahí le pagaba los derechos de exportación al Estado y con el resto le pagaba al productor. Es lo que ahora, de manera temporal, desapareció. Entonces, y se abre la discusión. Exacto, y se abre la discusión. Ahí el exportador se queda con pesos y con esos pesos tiene que salir a comprarle al productor o a fijar cosas que el productor ya le había entregado. Tranquilamente un exportador ya tenía en sus hilos mucha soja que el productor le había entregado cuando cosechó, pero todavía sin precios. Por eso decíamos lo de la fijación. Entonces, esto es más o menos después la parte financiera. Cobra en dólares, está obligado a liquidar, se queda con esos pesos. Yendo al mercado financiero, justamente el viernes vimos mucha presión en el mercado de futuros, de dólar. ¿Por qué? Porque los exportadores se quedan con esos pesos. Y decíamos que todavía no compraron toda la soja. Entonces, ¿cómo se cubren del riesgo cambiario? Comprando dólar futuro. Y por eso mismo, también en un tuit, Kirno, el secretario de Finanzas, anunció que también iba a ofrecer dólar linked en la última licitación para ofrecer una alternativa a esos pesos que prefieren estar dolarizados. Lo felicito y al mismo tiempo lo invito a la mesa para ir cerrando nuestro programa. Quiero decirle que ha sido muy didáctico, Miazo. ¿Algo que quieras agregar en breve? Gran docente. Yo, la verdad, estoy para tomar clases con vos, por Zoom, si es posible, a distancia. No, muy claro, la verdad. Gracias, porque ha traído luz al tema. Hay que tener en cuenta que hemos tenido una gran semana y este vivo de Aire de Campo en la TV Pública ha sido especial para nosotros porque queríamos compartirte esa información. Como siempre, el productor agropecuario que nos sigue, podemos charlar la semana con @la TV Pública, ahí en redes sociales vamos conversando. Espero te haya gustado este programa porque lo hacemos para ustedes en donde nos mires. Nos vemos el sábado próximo en Aire de Campo, la TV Pública. Chau, chau.